Hola, soy Pedro Lopera. Con Libertanca abrimos este espacio para hablar de capitalismo sin vergüenza y ofrecerte el conocimiento de grandes invitados y argumentos que te serán útiles. Presta atención y disfruta. Entonces, ¿qué más, Juan? ¿Da bien o no? Pero, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Muchas gracias por la invitación, papá. No, con todo el gusto, hermano. Para las personas que nos están escuchando, para que sepan, o sea, vos sos de las personas como que yo les escribo cuando tengo preguntas, ni siquiera preguntas como, hey, ¿qué pasa en tal país con respecto a la economía? Sino más preguntas como, vos qué harías en este caso, vos cómo solucionarías tal problema, o sea, preguntas un poco más personales. Entonces, acá estamos pues con alguien de toda mi confianza y vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante. Resulta que Juan David, pues vos haces de todo, o sea, vos estás en todo lado, porque vos sos empleado, ¿sí o qué? Y tienes un cargo importante. Pues, podría decir. No, diga que sí, güey. Diga relajado que sí. Entonces tienes un cargo importante, sos empresario. Sí. ¿Con qué? No, tengo varios negocios. Tengo, por un lado, con un socio en Barranquilla tenemos el derecho de la franquicia de cosechas para el departamento del Atlántico. Tengo otra empresa de ultracongelación de comida que se llama Mois, donde lo que hacemos es ofrecer soluciones gastronómicas alrededor de la tecnología de ultracongelación. Estamos metidos también en un cultivo de tomate, cambiando como la dinámica de siembra en el país con prácticas diferentes y diferentes inversiones alrededor del sector inmobiliario o del mercado bursátil, pues, pero ahí siempre nos movemos con cositas. Es que ahí quería llegar, o sea, vos sos empleado, sos empresario y sos inversionista, o sea, vos te has movido mucho entre la economía. Como empleado sabes lo que es tener un jefe, sabes qué es tener compañeros de trabajo, pero como empresario sabes ser el jefe y en vez de compañeros de trabajo tenés socios. Sí, o sea, lo que quiere decir es que te has relacionado con bastantes personas en diferentes ambientes, en diferentes situaciones y ya durante bastante tiempo. Creo que es muy importante resaltar eso porque el tema de este podcast es que hablemos sobre todo de qué tan importante es el tema del privilegio en el capitalismo. Hay personas que dicen como no, o sea, es que el capitalismo no es para privilegiados. Entonces, con toda esa experiencia que vos tenés de haber conocido tantas personas en tantos ámbitos diferentes, ¿qué tan importante te parece el tema del privilegio? O sea, ¿de verdad es un factor determinante o de pronto no tanto? O mira, yo que te digo, Peter, alrededor del tema, es como todo en la vida. Yo creo que las cosas no son ni blancas ni negras completamente, a no ser de que estemos hablando de valores, ¿cierto? Y el capitalismo, dependiendo de donde lo veas, hay en algunos espacios que uno puede decir, listo, puede que definitivamente tenga algunas connotaciones donde valoran X o Y circunstancias, pero en el trasfondo de todo, para mí el capitalismo es para todos. Y yo ahí te diría que vale la pena hablar de algo que habíamos conversado en estos días y es algo que me encontré en un libro muy bacano que me estoy leyendo pues, y tiene que ver más con temas de estrategia corporativa, pero tiene un capítulo destinado a hablar de el capitalismo en sí. Y este libro se llama, para el que lo quiera leer, que es muy bueno, se llama La estrategia emergente que para acabar de ajustar lo escribió un colombiano, que eso es también lo que es muy bacano, un colombiano que tiene unas ideas muy bacanas alrededor del tema de estrategia corporativa. Y él en su libro habla de cómo el capitalismo tiene como premisa la generación de valor. Y cuando hablamos de generación de valor, no estamos hablando del valor como símbolo pesos o del precio puntualmente, sino del valor que ya sea una empresa, y lo podemos aplicar también a nosotros como seres humanos, podemos ofrecerle a X público o a X nicho de mercado a través de los beneficios que entregamos con lo que hacemos. Y partiendo de que el valor es una premisa importantísima en el capitalismo, el mercado lo que realmente premia con caja o con efectivo es esa generación de valor. Y en ese orden de ideas, al pensar que todos tenemos la capacidad de generar valor si nos lo proponemos, para mí el capitalismo no tiene que ver con preferencias, el capitalismo tiene que ver con decisión, con determinación y con querer proponer al mercado, a las empresas si sos empleado, entregar todo lo que vos tenés como persona o como empresa si sos persona jurídica, buscando diferenciarte de modo que el mismo mercado responda
con utilidad o con caja a eso que vos estás entregando. Entonces, la respuesta concreta es, para mí el capitalismo va más alrededor de cómo vos generar valor y todos estamos con las condiciones y las posibilidades de poder hacerlo. Ok, ok. Porque, o sea, siguiendo el tema del valor, la gente muchas veces, pues, o sea, valor y privilegio, la gente dice, no, no, es que usted, por ejemplo, es hijo de un man que tiene una empresa. Entonces, usted, o le dieron un puesto importante en una empresa, así usted apenas se haya graduado, por ejemplo. O tenés papás con plata, o por ejemplo también tenés tipo un título universitario. También habría como personas que dicen como, no, de pronto eso tiende a ser como una ventaja. Y yo de alguna forma estoy de acuerdo. Pero entonces las personas van y dicen, es que no, es que en el capitalismo la gente, usted necesita tener un privilegio para poder triunfar. Y mira que en Colombia hay personas que no triunfan y vivimos en un sistema capitalista, entonces muestra que realmente sí se necesita el privilegio y que no sé qué. Pero no, a ver, en Colombia yo he visto, por ejemplo, que hay algunas regiones en las que, pues, por ejemplo, vos montas un negocio, pero llega algún grupo al margen de la ley y te pone una vacuna del 30%, pues me tienes que dar 30% de tu plato, te mato, te saco de aquí, o de por sí vos tenés una finca ganadera y te dicen, hey, no, tenés que irte, pues tenemos como, ¿cuántos? Como 6 o 7 millones de desplazados, alguna cosa así. Entonces muchas veces la gente se le viene de una a la cabeza, no, 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 es que sí ve que es solo por privilegio que la gente triunfa, pero se nos olvida que hay otras razones por las cuales la gente no ha logrado salir adelante, que no tienen nada que ver con el sistema. Eh, Siguiendo con el tema de valor, pues y con el tema del título universitario, eh, en todo caso el título universitario ayuda a que uno tenga más valor, o sea, que uno pueda ofrecer algo más, ¿sí o qué? No. Definitivamente sí, o sea, con eso estamos de acuerdo. Finalmente, la educación siempre va a ser importante y para mí una de las brechas más importantes que nosotros tenemos que disminuir como sociedad es esa posibilidad de darle educación a la mayor cantidad de personas. Ahora, si bien la educación es un tema importantísimo y entre más educación podamos entregarle a los habitantes del país o a los habitantes de cualquier lugar, eh, eso no es lo que determina específicamente si una persona sale adelante como empresario, como profesional. Ser exitoso y y salir adelante no depende únicamente de lo que estudies. Yo tengo muchos compañeros que fueron los mejores en la universidad. De hecho, yo no fui muy aplicado en la universidad, yo fui muy juicioso en el colegio, en la universidad me relajé un poquito y ya después cuando empecé a trabajar lo hice con una disciplina y con una determinación que me ha permitido, digamos, lograr las cosas que he logrado. Entonces, a lo que me refiero es, yo tengo muchos compañeros que han estudiado de todo, pero no necesariamente han tenido el mejor éxito, y no lo digo solamente económico por lo que producen, sino por el impacto también que generan en una sociedad, porque hay que entender algo. Listo, está bien, ninguno escoge dónde nace. Yo no escojo si nazco con la posibilidad de tener una familia que me entregue educación en un buen colegio, educación en una buena universidad, pero lo que yo sí escojo es qué hago con las condiciones con las que nací. Y así como hay personas que nacieron sin posibilidad de acceder a alguno de los mejores colegios o a una de las mejores universidades, han buscado la forma de salir adelante a través de qué? De su iniciativa, de sus ganas, de querer cambiar su condición. Y al mismo tiempo tenemos ejemplos diferentes. Tenemos personas que nacen con todas las comodidades de tener acceso a los mejores colegios, acceso a las mejores universidades, pero al mismo tiempo no hacen nada más allá con la realidad que pudieron tener como beneficio. Entonces yo digo, muchas veces es muy fácil decir, pero es que usted nació con la oportunidad de un buen colegio. Yo muchas veces digo, eso más allá que una oportunidad o un beneficio, implica una responsabilidad grandísima, porque nacer con ese tipo de beneficios implica que si tuve la posición de empezar un poco más arriba, por esos beneficios puntualmente, al mismo tiempo tengo la responsabilidad de entregarle a otras personas y al país a través de generación de empleo, a través de generación de oportunidades, parte o más de lo que yo pude obtener. Entonces, finalmente el mensaje es, sí, la educación es importante, poder tener acceso a la educación es muy importante, pero no es lo único que determina si vos como persona y como profesional o empresario vas a ser exitoso o no. Pues una vez me habías dicho, pues me contaste una historia, pues siguiendo la línea de lo que estabas diciendo, que por ejemplo,
si vos naciste en una familia con mucha plata, pues no sino que vos exactamente, alguna persona por ahí nació en una familia con muchísima plata, puede coger la plata de los papás, puede meterla en 5 o 6 apartamentos, los pone a arrendar y ya vive de eso y no hace absolutamente nada. O puede coger esa plata y montar una empresa y hacer lo que, pues lo que vos estás diciendo, como ofrecerle algo más. Pero en todo caso estábamos hablando de las personas que no tienen como ese privilegio. Yo he notado algo, y es que las personas que sí tienen el privilegio, no importa qué hagan, siempre le van a decir, ah, pues usted tuvo privilegio. Entonces como que les rebajan el éxito, incluso si las personas, incluso si hacen las cosas muy bien y lo que han construido de verdad sí depende de ellos. Pero de alguna forma con esas personas que de pronto lo han tenido, siempre encuentro como la ventaja de que todo el éxito que logren se lo pueden atribuir de verdad a ellos mismos, y la gente como que de verdad celebra eso, como vos arrancaste abajo y hoy lograste algo bien. Pero entonces vos le decís o sea, por ejemplo, si vos le decís a las personas que tienen plata, ah, bueno, usted puede coger toda su plata y meterla en apartamentos y ir de eso, o usted puede construir una empresa, vos entonces que le dirías a una persona que no tiene el privilegio, o sea, que no tiene esa plata, que no tiene la posibilidad de escoger, o sea, ¿cuáles son las opciones que esa persona tendría entonces? Mira, yo parto de una cosa, Peter, y es que para mí hay una premisa de es que uno tiene que hacer que las cosas pasen, ¿cierto? Y uno se puede quedar en la comodidad de decir, ah, es que él lo logró porque tuvo comodidades. Así como hay personas que aprovechan las comodidades que tuvieron para poder seguir saliendo adelante y generar una dinámica diferente, por lo que vos hablabas hace un momento. O sea, precisamente esa conversación la tuvimos en una charla de Libertank en una de las empresas de las que yo hago parte, y la conversación era alrededor de, hey, la facilidad de decir usted nace con comodidades es muy buena desde una perspectiva y señalarlo y pare de contar, pero al mismo tiempo la elección que yo hago con esas comodidades es lo que define qué valor le entrego yo a la sociedad. Entonces, para ir por partes, con respecto a lo que mencionabas, ¿qué hacíamos nosotros o qué tratamos de transmitirle en esa charla que estuvimos con Libertad en la empresa? Les decíamos, desde la comodidad de las comodidades, valga la redundancia, que tuvimos, nosotros tenemos opciones. Y la primera es, como poníamos ese ejemplo, el capital que yo tengo lo pongo en un apartamento, pare de contar y no me involucro más. O tomo la decisión de que, de incomodarme un poquito, invertir en hacer empresa y generar oportunidades de trabajo y de ingreso para personas que de pronto no la tienen, ¿cierto? Entonces, eso para responderte a lo primero. Ahora, ejemplos con respecto a las personas que no tienen ese tipo de comodidades. Hay muchos. Hay muchas personas que han salido adelante alrededor de un entorno no tan cómodo como el que nosotros tenemos. Y yo creo que lo que marca la diferencia es la determinación con la que quieren salir del contexto en el que están. Y adicional a eso, un tema importantísimo, y es que si bien nosotros, como lo mencionaba anteriormente, tenemos que generar la mayor posibilidad de acceso a la educación en el país, al mismo tiempo vivimos en una época donde el acceso a la información está a un clic de distancia. Y hoy en día, todavía hay escenarios en los que es determinante de forma completa tener una carrera o una educación, pero al mismo tiempo hay una cantidad de empresarios que no tienen una carrera, no tienen un estudio formal, pero se han preocupado por autoeducarse y buscar el nivel de información o la cantidad de información que requieren para emprender un negocio. Hoy en día, lo hemos hablado muchas veces, simplemente desde una cuenta de Instagram que no tiene un solo cobro, vos puedes empezar a generar contenido que te lleve a ser un empresario determinante. O simplemente desde empezar a investigar alrededor de información que es para vos atractiva en torno a montar un negocio, tenés el acceso por cualquier medio para poder hacerlo. Entonces yo creo que, volviendo al tema, para mí el tema más allá de privilegio o no privilegio es un tema de determinación y querer hacer las cosas. Obviamente hay situaciones más fáciles que otras, pero la determinación y el querer salir de la zona donde estamos, sea cómoda o no cómoda, va en uno mismo. Alguna vez yo estaba escuchando al doctor Jordan Peterson, que él decía que una de las ventajas pues como que ofrece el libre mercado es que hay muchas, digamos, jerarquías, muchas pirámides en las que vos puedes ir a jugar. Pues por pirámides entendiendo que, por ejemplo, no todos van a ser buenos abogados, pero eso no significa
que no vayas a ser bueno en algo. O sea, si vos, por ejemplo, estás en la pirámide de abogados, puedes ser de los mejores, puedes ser de los regulares, de los malos, pero si supongamos no logras ni siquiera entrar ahí y no sos bueno para el tema, eso no significa que no haya algo en lo que no seas bueno. Y una de las cosas bacanas que tiene pues este sistema no solo es que hay muchas pirámides de las cuales vos puedes participar, que yo quiero ser abogado, quiero ser futbolista, quiero abrir un pequeño negocio, quiero empezar una franquicia de bebidas, sí, eso, lo que vos haces pues, todo el cuento. O puedo crear una nueva, si no está, pues sí, dentro de las opciones puedo también crear una nueva. Pero en todo caso, como vos estás diciendo ahorita, hay algunas carreras en las que es necesario tener el estudio, por ejemplo, ser abogado, como lo mencioné, ser médico, ser ingeniero, pues algunas cosas que es necesario tenerlo. ¿Qué pasa si la universidad no está? O sea, cuando vos no tenés la universidad, repito, con toda la experiencia que vos tenés, la gente que has conocido, entonces uno dice como, bueno, no tenés universidad, edúcate de esta manera, o puedes acceder a información de esta manera, o dedica tu tiempo de esta manera para poder generar un ingreso, para poder hacer algo útil, productivo. O sea, si no hay universidad, entonces ¿qué? Pues mira, bacano que mencionas eso porque volviendo a lo del libro que te conté que estaba leyendo, ahí mencionan algo con respecto al tema de la generación de ese valor y es que el valor es infinito. Y adicional a eso, no solo el valor es infinito, sino que el valor no es absoluto, es relativo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Por un lado, si vos de pronto no tuviste la oportunidad de estudiar en una universidad y de tener esa estructura de educación tradicional, cuando vos estás en un país con una economía de libertad económica, ¿cierto? De libre mercado, al ser el valor infinito, vos tenés la posibilidad de generar cosas que el mercado como tal reconozca que son buenas y retribuirte, como lo decía anteriormente, retribuirte con caja ese valor que estás creando. Y ese valor que vos crees no necesariamente tiene que ver con un título universitario. De hecho, yo estoy sincero, la universidad a mí me dio mucha estructura, me sirvió para muchas cosas, pero cuando uno sale de la universidad, la cantidad de cosas que le falta por aprender que no tiene que ver con una materia, que no tiene que ver con números, que no tiene que ver con cifras, son muchas y 1000 veces más determinantes alrededor de cómo te va a ir a vos en tu carrera profesional que lo mismo que nos enseñan en la universidad. Entonces yo vuelvo a lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados en este país a una economía muy tradicional, pero eso no es lo único. Da ventaja, sí, estamos completamente de acuerdo. Vuelvo y digo, nosotros debemos de buscar la forma de reducir las brechas de educación, pero eso no es lo único que determina el éxito en una persona o no. Y volviendo al concepto que te decía ahorita de valor, de que es infinito, entonces por un lado todos estamos en la capacidad de generar un valor que la sociedad o el mercado le guste y lo recompense con caja. Adicional a otro, te mencionaba que el valor es relativo, no es absoluto. Lo que para vos tiene valor y te genera un beneficio no necesariamente es lo mío, lo mismo que me genera un beneficio a mí. Y esa pluralidad de perspectivas alrededor de qué valoro yo en una oferta de producto, en una persona como tal que me puede servir dentro de una idea de negocio, es lo que permite que no sea únicamente un título universitario lo que determina las posibilidades que tiene de progresar una persona. Ojo, dejando claro que es importantísimo para mí la educación y cerrar esa brecha cada vez más, porque definitivamente es un vehículo que ayuda muchísimo más, pero también hay formas alternas de poder salir adelante. Yo pues siempre he pensado que si uno va a ofrecer algo de valor, sea un servicio, sea un producto, pues yo me parece que es como muy importante uno ser alguien de valor, pues a que uno sea una persona más competente. Esa palabra me gusta mucho, competente. Ahorita estabas hablando pues que hay personas, o sea, que vos has logrado obviamente diferenciar a las personas pues dentro de la compañía, pues dentro de las empresas donde has estado, que unos estudian, otros no, unos les sirve mucho, otros han aprendido cosas en el proceso que de pronto nos la aprendieron en la universidad. Vos, digamos, dentro de esas personas que han hecho las cosas bien, ¿cuáles son esas cosas que te parecen a vos como fundamentales, que todas las personas tienen? O sea, todos han hecho las cosas bien y aprendieron cosas que no se aprenden como tal en la universidad.
¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esos comportamientos, esa forma de ver el mundo, esas características que los vuelven más competentes? Como son más competentes, pueden entregar más valor. Total. No, mira, muy buena la pregunta, Peter. Mira, hay una cosa que hemos hablado también en varios espacios y es, ojo con el tema de la ley del mínimo esfuerzo. Para mí el tema de determinación y de disciplina es todo. Y realmente uno ve que la gente que marca diferencia es la gente que tiene esa determinación y esa disciplina para alcanzar o el nivel de conocimiento que quiera alcanzar o el nivel de desarrollo profesional o humano que quiera alcanzar. ¿Y eso qué implica? Eso implica esforzarse un poco más que los demás. Por ley va a pasar así. En una economía donde se premie el esfuerzo, si vos querés definitivamente salir adelante, tenés que salir de la zona de confort y entregar más de lo que entregan los demás. Entonces, lo primero, un tema de determinación y disciplina. En las mismas conversaciones que hemos hablado, donde llevamos las charlas a algunas empresas, nos hemos encontrado con personas que dicen, es que yo salgo de pronto de trabajar y después me toca irme a trabajar otra vez, y entonces uno nunca termina ni de trabajar ni de estudiar y el tiempo se va en eso. Y yo les digo, ¿y qué estamos esperando si queremos resultados diferentes? O sea, finalmente, si uno quiere tener resultados diferentes a los que tiene todo el mundo, hay que trabajar de más, hay que estudiar de más, hay que esforzarse de más. Entonces, lo primero, determinación y disciplina. ¿Para qué? Para tener la capacidad de hacer más buscando lo adicional que yo quiero lograr. Eso por un lado. Por otro lado, en los equipos de trabajo que yo he tenido la oportunidad de liderar, para mí hay algo que es determinante y es esa capacidad de buscar lo positivo dentro de los momentos oscuros o dentro de los momentos de tormenta, porque va lo mismo quedarse sentado desde la posición de decir es que esto es muy difícil, es que no, estamos jodidos por X o Y circunstancia. Tener el chip de hacer que las cosas pasen independientemente del problema en el que estemos metidos o la situación adversa que haya, marca diferencia en la gente. Y vos lo ves, vos estás reunido con 5 personas diferentes, todos en pro de solucionar el mismo problema, y te encontrás el que se queda clavado en el problema y el que dice, bueno, hay que meternos por acá, veo esta opción, veo esta o veo otra. Eso para mí es determinante también para que una persona tenga éxito, ya sea o como empleado o como emprendedor, ¿cierto? Y finalmente, otra que yo digo que es importantísimo es el tema de la curiosidad. Entender que uno nunca se las va a saber todas y siempre hay que tener curiosidad para querer aprender algo nuevo. Y segundo, algo que yo valoro demasiado cuando lo veo en alguien es entender que uno, independientemente de la posición en la que esté, siempre va a tener algo para aprender de cualquier persona. Sea una persona que en términos o económicos o de escala profesional o de escala social o en lo que sea, esté por encima o por debajo de acuerdo a las clasificaciones de tipo de escalas, uno siempre tiene algo que aprender de una persona. Entonces, la curiosidad que tenga la gente en querer aprender algo de cada persona que conoce, los lleva a generar también espacios diferentes y conversaciones diferentes que los nutren. ¿Para qué? Para poder generar ese valor adicional que podemos entregar y que finalmente, como te lo está diciendo desde el principio, es lo que el mercado te va a recompensar a vos, o con caja, o con éxito, o con mayores niveles de satisfacción. Entonces te dice que es la determinación, que es hacer que las cosas pasen y tener curiosidad. ¿Vos tenés eso por naturaleza o lo aprendiste en el proceso? Mira, yo creo que uno puede desarrollar cosas. Definitivamente, cada ser humano viene con unas capacidades, con una personalidad, con una forma de poderse desempeñar en algunos, digamos, en algunos espacios. Pero yo creo que con la determinación de querer aprender uno puede desarrollar todo. Cuando uno mira, digamos, las competencias dentro de una persona, uno habla de lo que son habilidades blandas y lo que son habilidades duras. Posiblemente las habilidades blandas son un poco más difíciles de desarrollar, pero finalmente también son desarrollables. Entonces, yo sí creo que cada uno viene con, digamos, con su ADN, con su talento. Están los que son buenos para los números, los que son buenos para el arte, etcétera, etcétera. Pero el que quiera aprender de algo, lo puede hacer.
Listo, brutal, brutal. Pero quiero que seamos más. Una vez estaba hablando con vos y vos me estabas diciendo que a vos te gusta mucho ser como. Listo, sí, usted dio una idea, usted dio otra idea, usted dio otra idea, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, como que aterrizar las cosas y empezar a ejecutarlas. Y quiero que hablemos un poquito de eso. O sea, quiero que más o menos nos des las que vos decís como, "Va, estas habilidades son súper importantes". Vos estás hablando mucho del valor ahorita. Habilidades que vos puedas dominar para poder entregar más valor. Habilidades que te sirvan para ser más competente, que es lo que por ejemplo yo estaba diciendo ahorita. Que yo creo que ese, de alguna forma lo entiendas así, como si vos tenés ciertas habilidades, vas a ser mucho más competente, a ser más competente puedes ofrecer más valor, porque puedes administrar mejor unos recursos, puedes liderar mejor un equipo, puedes ofrecer mejores ideas, puedes aportar mejores soluciones. Entonces, desde la experiencia que vos has vivido, repito, como empleado, que has tenido jefes, que has tenido compañeros, has visto gente triunfar y otra gente que no, has sido empresario, vos contaste una vez, por ejemplo, que te quebraste en Ecuador, ¿sí o qué? Y de pronto vamos a hablar ahora de eso, y que sos inversionista. ¿Cuáles son esas habilidades que vos decís, parce, casi que usted que nos está escuchando los próximos 6 meses, el próximo mes o los próximos 6 meses, dedíquese a aprender eso, lo usted domina y le va a ayudar mucho? Mira, es que eso realmente no es como el super secreto, la super fórmula es esto, Sí. ¿no? Yo vuelvo a lo mismo que te decía ahora. Yo creo que es un tema, uno, de determinación. Y cuando yo te digo determinación, y lo mencionamos ahorita, es hacer que las cosas pasen. Es decir a la gente, tírese a la piscina. La gente muchas veces se queda, es que, y mucho lo que vos me has dicho varias veces, pero es que vos trabajas en esta empresa y también haces lo uno y haces esto, y las personas se ponen sus propias barreras mentales que no les permiten ensayar a ver qué va a pasar con ellos. ¿Qué es lo peor que puede pasar si uno toma la determinación de hacer que las cosas pasen, que no salgan bien, y el resultado al final de eso va a ser, no me salió bien esto, pero ya sé una forma como no tengo que hacer las cosas? Y te genera más aprendizaje. Entonces lo primero que yo digo en el tema de determinación a hacer que las cosas pasen es: arriésguense a ejecutar. Lo que uno ejecuta realmente es lo que vale. Uno puede tener muchos pensamientos y quedarse en la nube todo el tiempo pensando, es que yo quiero hacer esto, es que lo uno, y al mismo tiempo ponerse una cantidad de barreras, es que lo quiero hacer pero no tengo este medio o estoy demasiado ocupado. Hay algo que yo siempre digo, y es: uno tiene tiempo para lo que quiere, y eso aplica para todo en la vida. Entonces, lo primero, un tema de determinación. Tírense a la piscina y hagan que las cosas pasen, porque nadie va a hacer por uno que esas cosas pasen realmente. Es uno quien tiene que o aprovechar las oportunidades cuando pasen, o si no están pasando, buscarlas. Entonces, el primer tema es un tema realmente de determinarse a hacerlo, ¿cierto? Más allá de ese tipo de cosas, digamos que ya en el ámbito profesional hay temas que a vos te ayudan dentro de lo que hablamos, o de habilidades duras o de habilidades blandas, que aquí nos podríamos quedar de largo hablando de muchas cosas. Pero eh, el hecho de lo que te mencionaba ahorita, de los puntos importantes alrededor de la curiosidad, es otro punto importantísimo que uno tiene que entender. Y yo digo, ojalá yo hubiera entendido eso mucho más joven, y es que el miedo a preguntar. Uno muchas veces pasa o traga entero una cantidad de cosas porque dice, uy, ¿cómo van a pensar que yo no sé esto? Uy, si yo hago esta pregunta será una pregunta muy boba. Yo a mis equipos de trabajo siempre les digo, preguntas bobas no existen, para mí hay bobos que no preguntan. Y nadie, absolutamente nadie, nace aprendido. Entonces ese tema de curiosidad va con el mismo tema de sin pena, sin miedo, pregunte, que es que si usted no pregunta no va a saber, no va a aprender. Entonces yo creo que esos dos temas son fundamentales: tirarse a la piscina, ejecutar las cosas con determinación, hacer que las cosas pasen, y nunca perder ese nivel de curiosidad y dejar de lado ese temor a realmente preguntar lo que finalmente va a nutrir tu conocimiento y te va a dar información de cómo seguir ejecutando. Y yo hablo mucho del tema de ejecución porque es que realmente lo que no se ejecuta no existe. Hay muchas personas que se pasan haciendo el superplan, el superplan, el superplan. Y si hay algo que yo puedo decir es que muchas de las cosas que a mí me han pasado con las empresas distan mucho de lo que yo me imaginé
cuándo iba a empezar a hacerlo. Y uno realmente en el proceso va aprendiendo una cantidad de cosas que ni siquiera te imaginas que iban a pasar cuando empezaste a planear o a pensar, yo quiero montar este negocio de X o Y forma. Entonces yo creo que me quedaría con esas dos importantísimas: hacer que las cosas pasen, determinación, y el nivel de curiosidad por preguntar y adquirir la mayor cantidad de información. Incluso, les voy a decir algo muy charro que yo siempre converso con mis equipos de trabajo. Yo les digo, cuando ustedes tengan un líder nuevo, garanticen que a punta de preguntas le saquen lo más rápido posible toda la información y todo lo que les puedan enseñar. Porque finalmente eso es lo que te va a nutrir a vos, y para eso están los líderes, para entregar todo el conocimiento, todas las experiencias que han vivido, y si no las preguntas, nunca las vas a recibir. Yo la otra vez estaba en Manizales y decía algo muy parecido. O sea, yo estaba diciendo que es muy importante, digamos, que el ejecutivo o el dueño del negocio se conecte como con sus empleados y que no tengamos como ese estilo de inicios del siglo XX, que era casi el ejecutivo con el whisky, el puro, sentado en la silla, casi que latigando pues, a los que estaban trabajando, sino que yo les decía, yo estaba en una reunión con los ejecutivos, eran ahí presentes por ahí unos 15 y había otros 40 conectados por Zoom, algunas de esas cosas. Y yo, por ejemplo, les dije, bueno, ¿usted estaría dispuesto a que uno de sus empleados, así sea el más nuevecito, el pelado de que se gradúa del colegio, se le acercara a usted y le preguntara qué es lo que vos estás diciendo? Hey, ¿cómo puedo alcanzar tal posición? Como que tengo que tengo que hacer. Y también una vez estaba escuchando a Jocko Willing. Jocko Willing es un SEAL retirado del ejército de Estados Unidos. O sea, es un de los soldados cracks pues, del ejército. Y una vez en un podcast, el man siempre habla como de guerra y cosas así, pues habla como de cosas así duras. Entonces él es así serio y él es reviga. Y alguien le hizo una pregunta como, hey Yoko, cuando vos te saliste del ejército, ¿entraste a estudiar o alguna cosa? Y man, sí, estudié inglés. Y le preguntaban como, y entonces, ¿cuál es tu secreto? Vos que sos así bien disciplinado y sabes hacer muy bien las cosas, ¿cuál es el secreto como para empezar a hacer bien las cosas en la universidad? Y el man se quedaba así en silencio, y es que cuando no entiendas algo, levanta la mano y dice al profesor, profesor, no entendí nada, me repite por favor. O sea, que era así como ganador el tema. Pero es que me gustó también mucho, pues, o sea, mira que vos hablaste mucho de lo tirarse a la piscina y arriesgarse a preguntar, o sea, las dos es como empezar a hacer las cosas. A veces yo siento que las personas se escudan en excusas como para no hacer las cosas. Te voy a dar un ejemplo, más puede ser polémico, pero te voy a dar un ejemplo. Hay personas que muchas veces exigen como, yo quiero educación pública, por ejemplo, porque necesito que me den educación, necesito que me den educación, necesito que me den educación. Entonces uno pregunta como, ¿a usted parece muy importante la educación? Sí, sí, me parece muy importante. Ok, ¿cuántos libros has abierto el último mes? Por ejemplo. Entonces ahí es como, o te metiste en internet a investigar alguna cosa y se quedan así. O sea, yo a veces siento que lo que pasa es que las personas se pegan de ese tipo de cosas porque no quieren arriesgarse, que es exactamente lo que vos estás diciendo. Y alguien diría como, no, eso tema uy, dale, arriesgate a hacerlo, es como un tema muy de inspiración, y a mí no me parece que sea inspiración, me parece que es simplemente una forma de operar, es una forma de como le decía Douglas Murray, nunca en la historia de la humanidad han existido condiciones óptimas. Entonces, de pronto vos no tenés condiciones óptimas, no tenés la universidad, listo, no la tenés. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que es lo que te preguntaba de pronto ahorita. Entonces, listo, entonces no tengo universidad, pero entonces me puedo meter a internet e investigar acerca de algún tema. O sea, puedo aprender de pronto un tema de finanzas ahí, puedo empezar a investigar acerca un poco de historia, un tema de administración, algún tema de conocimiento. O sea, yo creo que a veces faltan bastante esa parte de ir a hacer las cosas. No, es que mira, con lo que estás mencionando, volvemos a lo mismo, es hacer que las cosas pasen con el entorno que te tocó. Vos no podés decidir en qué entorno estás y cómo te van llegando las cosas en la vida, pero sí decidís qué haces alrededor de ese entorno. Y lo que mencionabas ahora cuando contaste que estabas dando una charla en una empresa de Manizales, incluso lo hablamos también en una de las charlas, una de las empresas que estuvimos. Mira, las oportunidades, como lo dije ahora, uno o las coge cuando pasan o las busca. Porque ese cuento de, ay, no, es que es demasiado de buenas y le toca, no, demasiado de buenas, sí, hay momentos, digamos, donde a uno la suerte lo acompaña con puntos, pero si vos no estás preparado para coger esa oportunidad o esa suerte que te tocó, no va a parar absolutamente nada con vos. ¿Y por qué te digo eso? Porque ya hablando del tema de empresa,
las empresas son plataformas de generación de oportunidades. Y cuántas veces, con lo que mencionaste hace un momento, los empleados de las empresas ni siquiera le cuentan a sus líderes que aspiran, que quieren o viceversa. ¿Cuántas veces los líderes no le preguntan a las personas que le reportan o que tienen a cargo, vos qué querés, cuál es tu aspiración, internamente en la empresa o externamente con cualquier otro sueño que tengas? Y el hecho de no lanzarse a hacer ese tipo de preguntas, el hecho de no quitar ese miedo a hacer ese tipo de preguntas, de entrada te está limitando y cerrando las opciones o las oportunidades que tenés. Entonces, lo que vos decías ahora es muy cierto. Hay mucha gente que se queda en el decir, ah, no, es que yo no puedo, ah, no, es que a mí eso no me va a tocar. Pero, ¿qué estás haciendo realmente para buscar que por lo menos se abra una puerta o tocar una puerta a ver si te la abren? Entonces, vuelve el mismo tema. Hay que hacer que las cosas pasen independientemente de la situación en la que uno esté. Vos una vez me estabas contando una historia, cuando estábamos donde Rabe, que estabas diciendo que se te acercó un joven dentro de la empresa en la que trabajas en ese momento, el man como que creo que estaba arrancando alguna cosa así, y él decía, no, que esto es muy duro, y vos casi que le dijiste como, bueno, y te voy a contar algo, se va a poner mucho peor, que no sé qué. ¿Cómo es que es la historia? ¿Te acordás de cuál estás hablando? Sí, eso fue en la empresa de ultracongelación que estamos dando la charla alrededor de la importancia de hacer el esfuerzo, de lograr las cosas, de poner empeño, esa determinación. Y él levantó la mano diciendo, ah, pero es que yo tengo 21 años y yo salgo acá de trabajar y me toca seguir trabajando en otro negocio distinto con mi novia y, y tenía como, le sentí yo de pronto como un nivel de frustración alrededor de estoy trabajando acá y después de trabajar acá me toca ir a trabajar a otro lado. Entonces yo le decía, mira, vos podés ver el tema, te voy a decir dos cosas y eso lo puedes ver desde dos perspectivas, una buena, una mala. Entonces, la primera que te voy a decir es la buena, que esa con toda seguridad la ves bien, y es, vos tenés 21 años y a los 21 años estás haciendo lo que me estás diciendo que estás haciendo. Así como vos, hay otra cantidad de gente con 21 años que sale de la empresa y se va a acostarse a la cama a ver televisión. Entonces, la primera buena noticia es que como vos estás saliendo de la empresa a seguir trabajando por tus cosas, vas a marcar diferencia en cuestión de un tiempo por ese diferencial que estás marcando y por ese valor adicional que estás generando. Y la segunda, que puede ser buena o mala, dependiendo de cómo la quieras ver, es que todavía te faltan por ahí 8 años de seguir haciendo exactamente lo mismo. Porque las cosas que valen la pena en la vida se logran es con esfuerzo. Y le ponía ejemplos de lo que a mí me tocó en su momento. O sea, yo vuelvo y te digo, yo tuve la oportunidad de tener una buena educación, tanto en el colegio como en la universidad. Pero eso vino también de un esfuerzo que hizo mi papá, y hay muchas historias aquí en Antioquia exactamente iguales. Entonces, mi papá empezó de empacador de bolsas en el Éxito y terminó siendo el vicepresidente comercial del Éxito. Y así él me hubiera dado a mí la posibilidad de tener un buen estudio y una buena educación, yo no me quedé simplemente en eso. Yo salía de trabajar de Kimberly a reunirme con mis amigos, a pensar hasta qué horas queríamos montar, hasta qué punto queríamos montar un negocio nuevo, quedándonos hasta demasiado tarde. O salía de la empresa donde trabajaba a seguirme formando, a seguirme educando, a hacer o mi especialización o mi MBA. Y era muy charro porque la gente me decía, ¿a qué horas vos haces las cosas? A la hora en que ustedes salen a trabajar y de pronto se van a dedicarse a otro tipo de cosas, que no está mal, cada quien decide hasta qué punto quiere tallarse con base en lo que quiere lograr, pero yo me iba a hacer otro tipo de cosas muy diferentes. Entonces, finalmente el mensaje que le tratábamos de dar a esa persona que trabaja en la empresa, que es uno, y después me quedé hablando con él muy bacano, era, hermano, el esfuerzo se va a ver recompensado y lo vas a ver recompensado mucho más rápido que el que no está haciendo el esfuerzo que vos estás haciendo en este momento. Entonces fue una historia bacana y de ahí se desprendió pues una conversación buena después con él, pero sí, es ese tema, como te mencionaba, de cómo nosotros entendemos hoy en día que la ley del mínimo esfuerzo no puede aplicar. Realmente el valor se encuentra en el esfuerzo que se hace para lograr las cosas.
Listo, Juan, eso es todo. Hombre, mil gracias por venir. Listo, ¿Cómo te Peter, fue? ¿Cómo te gracias a sentiste? vos. Oh, perfecto. No, brutal, usted sabe, usted es un crack, usted es un crack. Entonces, muchachos, ya saben, pues, seguir a Libertad en todas las redes sociales, seguir a mí también. Todo bien, nos vemos en el próximo capítulo. Listo, Peter, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Epa.